Bueno, ya sé que ya se saludaron, pero ¿por qué no volteas otra vez con el que tienes a un lado y le sonríes, le das la mano y le dices qué gusto que estás aquí, qué gusto verlos? Qué momento tan increíble de alabanza y adoración tuvimos, ¿verdad? Yo le pedí a Dios que me confirmara el mensaje y lo hizo en este momento. Y me encanta porque la adoración y la alabanza son momentos en los que nuestro corazón se desborda en amor por Jesús, en palabras de gratitud, pero también llega un momento en el que Él quiere hablarnos. Y mi oración durante toda la semana fue que hoy nos saliéramos de aquí como entramos. Así que, ¿por qué no levantas tu mano lo más alto que tú puedas y le dices: Jesús, me niego a salir igual. Yo me quiero ir diferente. Quiero que tu palabra hoy me llene de vida. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quisiera que estudiáramos o viéramos la historia de un hombre que tal vez muchos de nosotros la hemos leído por mucho tiempo, hemos pasado por ahí, pero a veces es una historia un poco difícil y no le sacamos el valor que nos comparte esta historia, porque es de un hombre que vivía en ruinas. Es un hombre que dice la Biblia que vivía bajo opresión demoníaca, que vivía literalmente en un cementerio. ¿Saben de quién hablo? No. Estoy hablando del endemoniado gadareno. Y no crean que elegí este tema por las fechas que se acercan, no, para nada. No voy a hablar de demonios tampoco, pero sí es una historia que, como te digo, podemos sacarle cosas valiosas que pueden ayudarnos a nuestra vida. Y vamos a Lucas 8, 26 al 39. Y sí vamos a leer bastantito, pero yo quiero que tú abras tus ojos y abras tu oído espiritual a lo que Dios quiere hablarnos. Dice el 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Está hablando de Jesús y sus discípulos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía, ¿qué dice? No era poquito, dice que llevaba mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús aquí está hablando sobre él libertad y está hablando vida. Dice, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas, con grillos, pero rompiendo él las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido de los demonios sentado
a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Para este hombre, encontrarse con Jesús fue un cambio de vida. ¿Y cuántos han venido los viernes a la reunión? Los últimos 2 viernes. No sé si recordarán que el pastor ha estado hablando del espíritu de muerte, que a veces opera en nuestras vidas. Y él la semana, no este que pasó, sino el anterior, él decía que este espíritu de muerte entra y se empieza a apoderar de nosotros y empieza a destruir nuestras vidas, empieza a deteriorar nuestra salud, empieza a matar nuestras finanzas, nuestras relaciones en la familia, con el esposo, la esposa, con los hijos. Y que a causa de nuestro pecado a veces abrimos la puerta a que estos demonios o este espíritu de muerte entre. Y sabes, yo no sé cuál haya sido el pasado de este hombre gadareno. No dice aquí en la Biblia qué pecado él haya cometido para que estos demonios se apoderaran de él, para que él viviera con este espíritu de muerte. Pero la Biblia sí nos habla de cómo su vida fue cambiada y fue restaurada. Y pasó de estar, dice la Biblia, en los sepulcros a los pies de Jesús. Pasó de estar atormentado por espíritus de muerte a pasar su vida a los pies del Creador. Yo creo que, sin excepción de nadie, todos venimos de una temporada difícil, ¿cierto? Y es la pandemia. Y ya es muy cansado hablar de pandemia, ya es muy aburrido. Pero ya van a ser casi 3 años de esto. Y muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, seguimos sufriendo las consecuencias de lo que pasó en esa temporada. Habrá quien siga de luto, con dolor en su corazón por la pérdida de un familiar. Habrá quien haya perdido su casa, su trabajo, que su estabilidad económica se ha visto afectada porque tal vez en esa temporada perdiste el trabajo y tuviste que ver la forma en cómo volver a conseguir y ahora estás endeudado. La salud física se deterioró. ¿Se dieron cuenta? Que muchos quedaron con secuelas muy graves en el cuerpo. Pero si hablamos de la salud mental, la depresión, el desánimo, la ansiedad. ¿Sabes? La iglesia aún sigue con esas consecuencias también. Porque si te das cuenta, no estamos aquí los que éramos antes. Y nuestra actitud de ahora no es como la que teníamos antes. Tal vez por temor o por miedo. Y hoy la iglesia sufre esas consecuencias, pero cuando yo volteo a ver esta historia, sí me llena de esperanza. Me llena de fe, de pensar que cuando tú y yo nos encontramos con el Creador de vida, todo puede cambiar. Amén.
de que Dios planea un futuro glorioso para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para la iglesia, para esta ciudad. Dios planea un futuro glorioso. También el pastor lleva 2 semanas hablándonos acerca de la fe, ¿sí? Y estas 2 semanas que él habló, yo me quedé con 2 frases. Y la primera, cuando él habló de la fe viva, él dijo que la fe, nos lleva a ver a Jesús cara a cara. Y la segunda, cuando él habló de fe en acción, es que la fe es para el servicio a Dios, pero para dar testimonio a los demás. Y curiosamente, leyendo esta historia, yo puedo notar estas 2 verdades. Y si estás anotando, ¿a quién le gusta anotar? A varios. Alguien que le preste una pluma a José Luis. Yo le puse resucita mi fe. ¿Cómo se llama? O si no estás anotando, aunque sea, apréndetelo y le puedas compartir a alguien. No sé si te puedas imaginar la vida de este hombre, que este hombre llevaba. Dice que llevaba mucho tiempo siendo atormentado por una legión de demonios. No era un demonio, no eran 2. Una legión significa muchísimos demonios. De 2 a 6,000 demonios que estaban atormentando a este hombre. Y aunque la gente trataba de ayudarlo, dice que lo único que podían hacer por él era encadenarlo. No bastaba con que este hombre estuviera endemoniado, sino tenía que lidiar con ataduras. Tal vez la gente le tenía miedo, lo rechazaba cuando lo veía en las calles. Yo me estaba acordando que cuando era más pequeña, por las calles, Arely se acordará, que había un hombre grande que pasaba por las calles. A mí me daba mucho miedo. Creo que le decían el Fierros o no recuerdo, un nombre raro, ¿sí? Sí, era el Fierros, vean. Y me daba mucho miedo verlo, porque tenía como un aspecto sucio, un aspecto, parecía alguien que su salud mental no estaba bien. Y tal vez este hombre gadareno se parecía al Fierros, que todo el mundo le tenía temor, los niños, si pueden imaginarse a los niños tal vez huyendo de él. No comía, no tenía un hogar. Tal vez iba por las calles gritando, pero no creo que hayan sido gritos buenos, ¿no? Tal vez iba, ay, mis hijos. No sé, era terrorífico. Y encontré una palabra que describe el estado de este hombre. Y es que él estaba, por favor, los celulares, que él estaba quebrado y roto. Perdón, quebrado y quebrantado. Y sabes, según el diccionario, estar quebrado significa estar roto, significa abatimiento, falta de fuerza física o moral, debilitamiento, desaliento, pérdida o dolor muy grande, daño, decaimiento, disminución y aflicción. Este hombre batallaba con todo esto. Y quisiera que volviéramos a leer Lucas 8:27. Dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Y en este pasaje podemos encontrar 3 aspectos que él había perdido. Número 1, no tenía ropa, no tenía casa y habitaba en sepulcros. Y estos aspectos nos hacen pensar que cuando tú y yo perdemos la fe, pasamos por estas mismas etapas.
Para él era normal vivir de esa manera. Él no conocía otra realidad. No conocía otra forma de vida. Yo creo que él no se daba cuenta de lo grave que estaba sucediendo con él. Y en ocasiones tú y yo estamos pasando por temporadas difíciles y pensamos que es lo normal. Y no nos damos cuenta. La fe de este hombre estaba muerta. Dice que él había perdido todo. Había perdido toda esperanza. Este hombre que se iba a imaginar que ese día se iba a encontrar con Jesús. No, si para él despertarse y vivir atormentado y vivir atado, encadenado era normal. Él no se iba a poder imaginar que ese día se iba a encontrar con Jesús. Pero sabes, Jesús solo fue a esa región de Gadara a encontrarse con él. Jesús no hizo otro milagro en ese momento. Jesús no predicó otra cosa, porque dice que los que estaban ahí no dejaron a Jesús predicar, no dejaron hacer otro milagro. Solo vino a encontrarse con este hombre. Y hoy te quiero decir que si tú hoy sientes que estás roto, que estás quebrado, Jesús hoy vino solo por ti. Y Jesús hoy vino a encontrarse contigo y a cambiar tu vida. Lo primero que pasa, dice que no tenía ropa. La ropa en la Biblia nos habla de identidad. O sea, él había perdido su identidad. Él no sabía quién era. ¿Sabes? Si la identidad es lo que Dios habla de nosotros. ¿Por qué no repites esto? Identidad es lo que Dios habla de mí. Yo no sé si este hombre antes había escuchado hablar de Jesús, pero su realidad era lo que toda la gente a su alrededor pensaba de él. Quizá tenía familia y aún su familia le recordaba quién era, le hablaba palabras de muerte. ¿Qué palabras creen que él haya escuchado? Negativas. Tal vez le decían que era un loco, que era un enfermo, que su vida tal vez no valía nada, que su vida no tenía solución, que nada iba a cambiar. Y esto nos pasa mucho a nosotros, no sé si se han dado cuenta. Cuando pasamos por temporadas difíciles, por las circunstancias a veces nos definen. Si pasamos por enfermedad, decimos, soy un enfermo. Si pasamos tal vez por una temporada donde la economía en el hogar no está bien, ¿qué decimos? Estoy pobre. Si nos corren del trabajo, ¿qué decimos? Soy un desempleado. Si un matrimonio fracasa, somos unos fracasados. Y a este hombre vivía su vida basándose en lo que la gente hablaba de él. Vamos a Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos conocen este versículo? ¿Sí se lo saben? Iglesia, una identidad rota nos hace incapaces de escuchar y de tener fe en lo que Dios ha hablado de nosotros.
Una identidad rota nos hace incapaces de escuchar y de tener fe en lo que Dios ha hablado de nosotros. Cuando nuestra identidad está dañada, nuestra manera de vivir se ve definida por las circunstancias en las que estamos viviendo, por lo que la gente habla de mí y no por lo que Dios habla acerca de nosotros. Y este pasaje, iglesia, es la voluntad de Dios, son los pensamientos de Dios. Dice que Él tiene pensamientos de bien, que sus pensamientos acerca de ti son para que tengas paz. Esa es la voluntad de Dios. Y a veces vivimos en nuestras circunstancias y decimos, estoy pasando por una temporada de enfermedad. Tal vez es la voluntad de Dios. El pastor también, semanas atrás, él hablaba del quebranto y decía que a veces Dios usa esos momentos para enseñarnos algo, pero si ya pasamos mucho tiempo viviendo lo mismo, entonces no es quebranto, entonces sí es una opresión. Y vivimos tanto tiempo hablando esas palabras de muerte a nosotros mismos, a nuestra familia. Porque cuando nuestra identidad está rota, estamos llenos de complejos. Una identidad rota también nubla nuestra visión. Una identidad rota también quiebra nuestras ganas de soñar, de avanzar. Porque creemos que somos incapaces. Porque creemos que somos unos pobres, unos fracasados. Y se nos olvida que Dios ha hablado cosas de bien acerca de nosotros. Que Él ha hablado vida acerca de nosotros. Si leyéramos esta misma historia, pero en Mateo, nos daríamos cuenta que no era un solo endemoniado, eran dos. Yo no quisiera tener de compañero a alguien con mis mismos problemas. Estos dos hombres, ¿qué palabras de vida se podían dar si vivían lo mismo? Nada, vivían lo mismo. Hasta este punto, ellos nunca habían recibido una palabra de aliento, una palabra de vida. Una fe muerta deteriora nuestra identidad en Cristo. Y nos hace creer que lo que la gente habla es verdad. Porque palabras de muerte quiebran nuestra identidad y matan nuestra fe. ¿Siguen aquí? ¿Despiertos? ¿Tristes? El hermano Eulogio dice alegres, sí. La segunda cosa dice que no moraba en casas. Él no tenía un hogar. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos encontrar en un hogar? Abrigo, protección, paz, seguridad, cariño, pertenencia. Somos cuidados, ¿verdad? Y investigando encontré dos cosas muy interesantes. Y la primera es que un hogar es el mejor aliado para ayudarnos a alcanzar nuestro potencial. Un hogar tiene el poder para moldear futuro. Quiere decir que este hombre entonces no tenía un lugar seguro, que este hombre entonces vivía con pensamientos de frustración, de fracaso, porque no tenía dónde estar seguro, no tenía dónde ser cuidado.
Cuando tenemos una fe muerta, uno de los síntomas es que vivimos como si estuviéramos solos. De hecho, otra versión en esta historia dice que los demonios lo llevaban a lugares solitarios. Porque cuando tú y yo estamos solos, somos vulnerables. Y la segunda cosa que encontré acerca de lo que sucede en un hogar es que es el lugar donde el fuego se enciende. ¿Dónde uno puede encontrar chimeneas? ¿En las calles? ¿En un hogar? ¿Dónde puede uno hacer una fogata? En el patio del hogar, ¿verdad? A quemar bombones. Y la Biblia nos dice que Dios es fuego. Y esto me hace pensar que cuando nuestra fe está muerta, nuestro fuego por Dios está apagado. Nuestra relación con Dios está rota. Este hombre gadareno obviamente no tenía un lugar donde pudiera encontrarse con Dios, donde pudiera conocerlo. Y el objetivo de que nuestra fe esté muerta es no tener un lugar seguro. Es que nuestra confianza en Dios se derrumbe. Con el único fin de alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces este hombre llevaba mucho tiempo sin conocer a Dios y sin conocer el propósito de su vida. Por eso él vivía en lo mismo, por eso él se la pasó mucho tiempo de la misma forma. Y cuando tú y yo pasamos temporadas difíciles, ¿qué es lo más fácil? Alejarnos de Dios. Dejar de creer en Él, dejar de confiar en Él. Empezamos a dudar de sus promesas. Incluso muchos piensan que Dios ya no existe, que Dios ya no está cerca. Porque la duda siempre nos hará ver a Dios como alguien lejano, no como alguien cercano. Y en un hogar, iglesia, siempre será el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y no me refiero a tu hogar físico, aunque es parte, a tu familia solamente, sino me hablaba de este sentido de que Dios es nuestro hogar. Y cuando nuestra fe está muerta, no tenemos pertenencia. Nos sentimos lejanos de Dios. Sentimos que no somos merecedores. La tercera etapa que vivimos cuando nuestra fe muerta es que vivimos en sepulcros. ¿Creen que este hombre haya pensado en tener un futuro? ¿Creen que este hombre haya dicho, ay, algún día voy a tener una familia, voy a tener un hogar? Era obvio que si no conocía quién él era en Cristo, si no conocía su propósito en Dios, él ya no tenía una razón de vida. Dice la Biblia que el diablo vino a robar, matar y destruir. Vino a robar tu fe, vino a robar tus sueños, a quebrar y a matar tu relación con Dios. Este hombre, ¿qué esperanza podía tener? Y cuando nuestra fe está muerta, somos incapaces de pensar en futuro. ¿Se han dado cuenta? Que cuando pasamos circunstancias difíciles, no vemos llegar el fin. Pero hay una buena noticia, iglesia. Tenemos un Dios que venció la muerte.
Tenemos a Jesús que se levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y lo increíble de esto es que este milagro de resurrección y de vida está disponible para ti y para mí. Amén. Si volvemos a leer Lucas 8:35. ¿Cuántos tenían antojo de barbacoa hoy? ¿Alguien? Sí van a alcanzar. Hoy sí van a alcanzar barbacoa. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando la fe de este hombre se encontró con el dador de vida, dice que él pasó de estar sentado en los sepulcros a estar a sus pies. Y ahora estaba vestido de vestiduras nuevas. La voz de Jesús, cuando él le mandaba a ese espíritu salir, lo resucitó. Resucitó su fe. Y cuando nuestra fe es resucitada, lo primero que sucede es que somos reconciliados con el Padre. Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice a los que creen. Solo basta creer para que tú seas hecho hijo de Dios. Por eso Dios quiere restaurar nuestra fe, porque Él quiere restaurar su relación con sus hijos. Cuando la voz de Dios habla sobre nosotros, todo cambia. Cuando la voz de Dios habla a nuestros corazones, no podemos seguir igual. Lo que estaba muerto en nosotros vuelve a la vida. Y eso se nota cuando nuestra relación con Dios reverdece. Hay una historia del hijo pródigo, ¿sí se acuerdan? Dice que este hijo se le había dado una herencia y fue y la malgastó. Y dice que destruyó su vida, la quebró. Se parece mucho a la del Gadareno. Estaba lejos de su hogar, lejos de su padre. Dice que sus vestiduras se ensuciaron, estaban rotas. Ahora él comía de lo que los animales comían. Y cuando él vuelve a casa, su padre nunca lo rechazó. Su padre lo abrazó y lo revistió. Yo te quiero decir que nunca pienses que tus pecados o tu condición nos hace estar muy lejos de Dios. Solo basta con volvernos. Solo basta con volvernos y arrepentirnos y creer que somos sus hijos. Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Él está esperando que nos volvamos, porque Él en respuesta se va a volver a nosotros. Él nos volverá a reconciliar con Él.
Solo espera que tú y yo tomemos y demos un paso de fe. Y cuando esta relación es restaurada, somos revestidos. Volvemos a creer en las promesas. Dios vuelve a hablarnos. Dios vuelve a darnos palabras de aliento, de ánimo. Cuando Dios habla, Él se vuelve nuestro refugio. Él se vuelve nuestro hogar. ¿Sabes? Aunque Jesús fue un milagro de resurrección, que fue el más grande, Él también aquí en la tierra hizo milagros de resurrección. Resucitó a Lázaro. Y solo bastó una palabra de Jesús para que Él saliera de la tumba. Resucitó a la hija de Jairo. Y solo bastó una palabra para que esta niña volviera a la vida. El soplo de Dios hizo que los huesos secos volvieran a vivir. Una sola palabra de vida y todo vuelve a reverdecer. La vida de este hombre gadareno resucitó cuando su fe fue resucitada. Y el objetivo de que nuestra fe sea resucitada es que salgamos de la condición en la que estamos viviendo. Es que salgamos de la enfermedad, es que nos aferremos a sus promesas, a sus palabras. ¿Sabes? Gadara era la ciudad de este gadareno. Y Gadara significa ciudad amurallada, fortificada y bien cerrada. Pero Jesús pudo entrar a este lugar y abrir una puerta, un acceso a la resurrección. La tumba de Jesús estaba cerrada y cuando la roca fue removida, salió vida. Cuando la roca fue removida, cuando Lázaro estaba muerto, salió y resucitó. Y tal vez hoy tú estás viviendo o pasando por cosas que dices, no hay solución, las puertas están cerradas. ¿Sabes? Lo decía el pastor hace rato, Jesús quiere mover la piedra hoy. Jesús desea revelarse a tu vida como el gran yo soy. Desea que hoy tú lo conozcas como el dador de vida. Desea que hoy tú lo conozcas como Emmanuel, el que está con nosotros. Y yo no sé si hoy tú tienes alguna necesidad. Si es así, ¿por qué no te pones en pie? ¿Sabes? Un punto a favor que tenemos es que este gadareno no lo conocía, pero tú y yo sí lo conocemos. Y si estamos aquí es porque hemos probado y hemos visto quién es Él. Pero si tú deseas hoy que Él vuelva a hablar a tu vida, que Él remueva la piedra de tu vida, ¿por qué no pasas aquí adelante y das un paso de fe? Si tú quieres vivir en la misma condición, no pasa nada, puedes quedarte ahí. Pero si tú dices, Señor, necesito que resucites mi fe, que resucites mi fe para creer que tú me has hecho hijo, hija. Señor, si tú dices, Señor, necesito que resucites mi fe para creer que tú me puedes salvar, que tú puedes restaurar, yo te invito a que pases y levantes tus manos y le digas, Señor, yo quiero conocerte como el dador de vida. Yo quiero que hoy tú, Señor, resucites mi fe, que resucites mi fe y que yo pueda creer que soy tu hijo, soy tu hija y que me amas,
que yo hoy pueda creer que soy reconciliado contigo. Cuando nuestra fe resucita, iglesia, empezamos a vivir milagros de resurrección. Señor, yo te pido por todos los que estamos aquí. Yo te pido por cada necesidad, Señor, por cada vida. Que tú vengas, Espíritu Santo, y hables y nos reveles quién eres tú. Que nos dejes conocerte como aquel que resucitó de entre los muertos. Déjanos conocerte como aquel Jesús que resucitó a la hija de Jairo, que resucitó a Lázaro. Déjanos conocerte, Señor. Déjanos conocerte. Resucita nuestra fe. Resucita nuestra fe. Yo te pido por la iglesia, Jesús, que resucites la fe de todos los que estamos aquí. Que tú hables vida, que tu soplo de vida, Señor, se derrame y hable sobre nosotros. Sopla vida sobre cada uno de ellos, Señor. Sopla vida. Sopla vida sobre cada necesidad, sobre cada enfermedad, sobre cada, Señor, circunstancia que tú conoces. Sopla vida. Sopla vida, Señor. Aún en diagnósticos de muerte, sopla vida. Sopla vida en matrimonios quebrantados, rotos. Sopla vida, Señor. Una sola palabra tuya y todo cambia. Una sola palabra tuya, Señor, y todo es diferente. Jesús. Ven, Espíritu de Dios. Ven como ese soplo de vida hoy. Ven como ese soplo de vida hoy. Ven como ese soplo de vida, como ese soplo de aliento sobre cada uno de nosotros.